Cuando llegó a la corte esta noticia, Fernando dio el paso decisivo. Destituyó a Wallenstein y ordenó arrestar por traidor al general y a sus cómplices, y en caso de resistencia darles muerte. Wallenstein era ya entonces un anciano impedido por la gota, tan desengañado de todo que confesó a uno de sus allegados que se hubiera envenenado de buena gana de no detenerle el temor del castigo eterno. Al fin decidió refugiarse entre los sajones o los suecos. Tres de sus oficiales, cumpliendo órdenes del emperador, le impidieron llevar a cabo su proyecto. Durante un banquete asesinaron a sus más fieles partidarios y acto seguido acabaron con él. Aquel hombre que había hecho temblar a amigos y enemigos, el gran capitán que tuvo durante años a toda la Europa central bajo su puño de hierro, acabó de este modo, como un rebelde fuera de la ley, al que se puede matar como a una alimaña. Cuando Luis XIII de Francia supo la muerte de Wallenstein, dícese que exclamó: «Ojalá tenga análogo fin todo traidor a su rey», lo que hizo replicar a Richelieu: «Bien podría el rey abstenerse de expresar libremente sus sentimientos». ¿Era Wallenstein culpable o inocente? ¿Era acaso la traición lo que motivó su asesinato en aquel siglo XVII en que tanto se practicaba aquel tipo de justicia sumarísima? Los historiadores no logran ponerse de acuerdo sobre este punto. Una vez eliminado Wallenstein, el mando del ejército imperial fue asumido por el hijo de Fernando II, el archiduque homónimo, que ceñiría la corona imperial 3 años después, y por Matías de Galas, en otro tiempo el más íntimo colaborador de Wallenstein, pero de nuevo aliado con la corte de Viena. Los jefes imperiales unieron luego sus fuerzas militares a fin de poder expulsar de Alemania meridional a los suecos y anular la convención de Heilbronn. Supieron explotar en favor suyo las rencillas entre los dirigentes protestantes, Gustavo Horn y Bernardo de Weimar, e infligirles una aplastante derrota en Nordlingen. En 1634, los protestantes del sur quedaban con ellos expuestos e indefensos frente a los ejércitos coaligados del emperador de Baviera y de España. La alianza de Hildebrand se desintegró rápidamente. En 1635, cuando Juan Jorge de Sajonia se apresuró a firmar una paz por separado con el emperador, casi todos los príncipes protestantes de Alemania adhirieron a sus acuerdos. El frente unido de los protestantes quedaba definitivamente quebrantado. Unos luteranos se oponían a otros en la lucha por el poder y Suecia quedaba al fin tan aislada como en la época en que Gustavo Adolfo interviniera en la guerra por vez primera. El período francés. La guerra a escala europea. Correspondía ahora a Francia decidir si el emperador y los católicos podrían imponer su soberanía en Alemania entera. Los franceses debían impedir a toda costa que Suecia y las Provincias Unidas hicieran la paz con Fernando, lo que hubiera significado la hegemonía de los Habsburgo en Europa. Ante tales circunstancias, Richelieu debía apelar a la intervención armada, ya que no era suficiente actuar con subsidios y diplomacia. Los franceses intentaban anexionarse Lorena, comarca fronteriza disputada encarnecidamente, y, si ello era posible, también Alsacia. El plan triunfó gracias al apoyo del duque Bernardo de Weimar, que, después de la batalla de Nordlingen, había abandonado el servicio de Suecia para pasar al de Francia. A su muerte, en 1639, los famosos generales franceses Turenne y Condé pudieron enfrentarse con éxito a los ejércitos de los Habsburgo en la Alemania occidental y con los españoles en los Países Bajos. Otras tropas francesas combatieron también en territorio italiano. Disfrutando entonces de un relativo descanso gracias a la intervención francesa, el sueco Juan Banner pudo entablar el rudo combate que proporcionaría al fin una victoria decisiva a los ejércitos suecos. Leonardo Torstensson y Carlos Gustavo Wrangel prosiguieron las operaciones con éxito. El primero de ellos llevó en su campaña hasta los territorios hereditarios del emperador. De hecho, con los años la lucha había perdido su carácter inicial. Ya no se trataba de una contienda religiosa, sino de una guerra política y de conquista para el reajuste de las diversas nacionalidades en Europa. El cansancio empezó a dejarse sentir en todas partes. Fernando III, que había sucedido a su padre en el trono imperial en 1637, no se hallaba tan influido como él por los jesuitas. Anhelaba la paz, entre otros motivos, a causa del lamentable estado de la hacienda austríaca. Todavía más grave era la situación en España, donde, como hemos visto, la hostilidad popular hacia aquella guerra provocaba rebeliones internas, como la de Cataluña, en la que no dejó de intervenir Francia.
En 1640, en el mismo año, Portugal se hacía de nuevo independiente de la corona española. Su incorporación a España había costado a la nación portuguesa perder casi todas sus colonias conquistadas por los holandeses. Durante algunos años, Richelieu mantuvo también contacto con los descontentos portugueses y llegó a firmar un tratado oficial con ellos en 1641. Con todo, el cardenal debió obrar con prudencia, pues en su propio país empezaron a estallar disturbios. Ambrosio de Spínola contra Mauricio de Nassau. La tregua de 12 años concertada en 1609 entre España y la República de las Provincias Unidas no aportó la paz definitiva que se esperaba. La inextricable situación política que desembocó en la Guerra de los 30 años imposibilitaba toda gestión de paz por separado entre España y las Provincias Unidas. La oposición entre los Estados Generales y la Casa de Orange y la carencia de personalidad de los sucesores de Oldenbarnevelt constituyen otros tantos preludios para la reanudación general de las hostilidades en 1621. Durante los años siguientes a este nuevo punto de partida, las tropas de las Provincias Unidas hubieron de enfrentarse con un excelente general, Ambrosio de Spínola, gobernador militar español de los Países Bajos meridionales, Bélgica. En el campo diplomático, los estados neerlandeses tuvieron como principal adversario al conde duque de Olivares, omnipotente ministro del rey Felipe IV. La política de Richelieu con relación a España y a los Habsburgo alcanzaría pronto una influencia preponderante en este género de actividades. Por otra parte, los acontecimientos de Inglaterra, la lucha del Parlamento contra el rey, causaron también enorme impresión en las Provincias Unidas durante mucho tiempo, y más tarde la unión dinástica de la Casa de Orange y de los Estuardos, por matrimonio, en 1641, del hijo de Federico Enrique con una hija de Carlos I, adquiriría asimismo una significación muy particular. En 1621 el príncipe Mauricio de Nassau salió de nuevo a campaña con el título de capitán general o comandante en jefe de las fuerzas neerlandesas, cuando ya contaba 54 años de edad, relativamente avanzada para el promedio de aquellos tiempos. Mauricio operaba con más prudencia que antes, pero la época de los triunfos había pasado ya para él. Una tras otra fracasaron sus tentativas de tomar Val-le-Duc y Amberes por sorpresa, y aunque consiguió obligar a Spínola a levantar el asedio de Berg-op-Zoom a la muerte de Mauricio en 1625, era evidente que no se podría romper el cerco de la importante plaza fuerte de Breda, sitiada desde hacía meses por los españoles. Los últimos años del gobierno del príncipe Mauricio fueron ensombrecidos también por razones de otra índole, ya que las desavenencias religiosas seguían amargando la vida en los Países Bajos. La lucha en las Provincias Unidas. A la muerte de Mauricio asumió su hermano menor, Federico Enrique de Nassau, los cargos de capitán general y de estatúder de 5 provincias. La provincia de Groninga, Drente, eligió a su primo Ernest Casimir, gobernador de Frisia, desde 1620. Federico Enrique había recibido de su madre, Luisa de Coligny, una educación muy esmerada. Su hermano Mauricio le había proporcionado por su parte la mejor formación militar que pudiera recibirse en Europa. Federico Enrique fue mejor diplomático y mejor político que Mauricio, y desde el punto de vista militar, su habilidad en conquistar ciudades le hizo adquirir renombre universal. En 1627 conquistó la poderosa fortaleza de Groll. En 1629, luego de un asedio dirigido magistralmente a la plaza de Val-le-Duc, considerada inexpugnable, por último en 1631 conquistaba Maastricht, otra ciudad importantísima. Tales victorias echaban los cimientos de los llamados países de la Generalidad, territorios conquistados al sur de los grandes ríos y que no se habían incorporado a la Unión, sino sometido a la autoridad de los Estados Generales. La guerra en el mar no cesaba. Piet Hein capturó en 1628 en Matanzas, Cuba, una flota española testada de plata en el momento crítico y preciso en que España se debatía entre graves dificultades financieras. Por otra parte, Martin Tromp destruyó en la rada de Duins una nueva armada española que se había organizado a las órdenes del vasco Oquendo. Desde entonces España dejó de ser una potencia marítima, preludio de una hegemonía mundial que se desvanecía. En política exterior, Federico Enrique tanteó un acercamiento diplomático con Francia, en especial desde que Richelieu escaló el poder. A pesar de los numerosos incidentes surgidos, aquella política desembocó en una alianza ofensiva y defensiva entre Francia y las Provincias Unidas, que se proponía como objetivo la reconquista de los Países Bajos meridionales. De hecho, aquel grandioso plan solo debía cristalizar en ínfima medida. El príncipe pudo recuperar Breda en 1638, tomada por los españoles 10 años antes. Luego conquistó Saas, Van Ghent y Huls en 1644 y 1645 respectivamente.
pero en ellos se cifró toda su actuación. Europa entera, agotada por interminables guerras, anhelaba únicamente una paz prolongada. Las relaciones entre Holanda e Inglaterra estuvieron mucho tiempo perturbadas por la rivalidad que enfrentaba a ambos países en Insulindia, Indonesia, y más tarde por las repercusiones de la lucha entablada entre Carlos I y su parlamento. Los Estados Generales simpatizaban con el Parlamento y la Casa de Orange con el rey, oposición latente que se agravó en 1641 cuando el hijo de Federico Enrique, el futuro príncipe Guillermo II, se casó con María, hija de Carlos I, aun cuando el marido solo contara 15 años de edad. La razón de esta alianza era evidente. Federico Enrique pretendía que su familia se quedara con la corona holandesa, apoyándose en hazañas militares y en una manifiesta tolerancia en cuestiones religiosas. Trató de mantenerse por encima de los partidos y centralizar rigurosamente la administración de las Provincias Unidas. Desde 1636, Federico Enrique consiguió dirigir los asuntos exteriores del país por medio de la Obra Secreta, comisión integrada en el seno de los Estados Generales. Federico Enrique mantuvo una brillante corte en La Haya con su esposa, Amelia de Solms. Confiaba en duplicar su alianza con los Estuardos mediante otro matrimonio entre su hija, Luisa Enriqueta, y el príncipe heredero de Inglaterra. La espectacular caída de Carlos I, totalmente inesperada y desconcertante para Federico Enrique, canceló todo proyecto en ese sentido. Luisa Enriqueta se casó luego con el gran elector de Brandenburgo, Federico Guillermo, de religión calvinista, abuelo de Federico el Grande de Prusia. Este matrimonio político fue la postrera jugada de Federico Enrique en aquella partida que tenía la monarquía como triunfo. El príncipe envejeció rápidamente, igual que su hermano Mauricio. Apenas comenzaron en 1647 las negociaciones de paz con España, falleció en marzo de aquel mismo año. Tratados de Westfalia. Los holandeses negocian la paz. El sueño dinástico de la Casa de Orange se desvanecía. Los regentes de Holanda asumieron el poder, eliminaron prácticamente de la política al joven príncipe Guillermo II y dictaron su ley en el seno de las Provincias Unidas sin regatear esfuerzos con el fin de obtener España una paz por separado, lo cual se oponía a las cláusulas del tratado con Francia. En los primeros días de 1648 los Estados Generales aceptaron las condiciones de aquella paz por 6 votos contra 1, el de Zelanda, que por mantener una guerra en curso muy lucrativa no la deseaba en modo alguno. En virtud de esta paz de Westfalia, negociada en Münster, el rey español Felipe IV reconocía la plena independencia de las Provincias Unidas, que conservaban en su poder las conquistas de Federico Enrique, el actual Brabante holandés, el Limburgo holandés y la región septentrional de Flandes. El Escalda quedaba cerrado. Todas las naves que remontaban el río venían obligadas a pagar un derecho y a transbordar sus mercancías a embarcaciones más pequeñas. De esta forma, el puerto de Ámsterdam quedaba del todo libre de la rivalidad de su antigua competidora y aunque cualquier intento de recuperación del gran comercio flamenco resultaba ya imposible. Desde el punto de vista religioso, los católicos residentes en el territorio de la República perdían sus derechos de libertad de culto. La paz anunciada en las Provincias Unidas en el mismo aniversario de la ejecución de los condes de Egmont y Hoorn, confiriéndole categoría de símbolo. Aquella guerra de 80 años desesperada en numerosas ocasiones terminaba con una victoria indiscutible. Las Provincias Unidas rebosaban vitalidad, comercio, navegación, industria y pesca se hallaban en pleno auge, las artes y las ciencias alcanzaban un nivel inusitado. En parte alguna los ciudadanos eran tan libres como en los Países Bajos septentrionales. El enemigo tradicional quedaba derrotado por completo y los grandes y orgullosos hidalgos españoles se veían obligados a confesar que para ellos, en Flandes, se había puesto el sol. Con todo, quedaban todavía por resolver graves problemas. La República había sido siempre, y continuaba siéndolo, excesivamente pequeña para poder desempeñar el papel de gran potencia que parecía habérsele adjudicado. En efecto, las Provincias Unidas solo contaban en 1648 con unos 2 millones de habitantes. Las provincias del sur, en otro tiempo centro de gravedad económico-industrial de aquellos Países Bajos de la orilla del mar, se encontraban entonces, pese a los anhelos del príncipe Guillermo I, separadas y perdidas para la República y en plena decadencia. Pero a las Provincias Unidas tampoco consiguieron organizar un sistema político racional, ya que las relaciones entre la Casa de Orange y los Estados Generales seguían siendo ambiguas y mal definidas. Por otra parte, las relaciones de la República con Francia e Inglaterra eran difíciles, y las Provincias Unidas no tenían potencias amigas ni firmes aliados. Al sucumbir su enemigo tradicional, los holandeses perdieron combatividad y las oposiciones internas se agudizaron.
Los españoles se habían marchado, pero otros ejércitos extranjeros sacarían partido de aquella inestable situación.